Bueno, ¿cómo está Cuarto Quinta? Acá les voy a dejar un pequeño video de algunas leyes fundamentales de la electrotecnia, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de ley de Ohm, no como para subestimar la ley, sino que para hacerlo expeditivo y después vamos a seguir aplicándola, ¿no? Bueno, eh, habíamos llegado en general al tema del circuito eléctrico, eso lo habíamos visto en clases, por suerte pudimos tener una pequeña introducción y después ustedes lo desarrollaron muy bien en, en los apuntes, podemos decir, comentados que hicieron, incluso algunos se animaron a exponer casi de la misma forma que lo voy a hacer yo, y seguro que en algunas cosas mucho mejor. Si hay cosas que no se entienden, desde ya pregunten. Bueno, este es el circuito más básico, que podemos decir que es el circuito que de alguna forma resume un circuito más complejo, ¿sí? Siempre vamos a intentar de alguna forma llevar los circuitos complejos que vamos a ver a este tipo de circuito, con una fuente. En este caso yo le puse un interruptor como para eh, modificar un poco la cuestión de la circulación de la corriente. Es decir, una fuente, conductores, ¿no? Como habíamos visto antes, y una resistencia que le puse un subíndice E, que es resistencia equivalente, que en general es la resistencia total de todo el circuito. Acá se resumen todos los consumos, la resistencia, tenemos en cuenta la resistencia del conductor, tenemos en cuenta eh, las distintas cargas que nosotros vamos a utilizar. Acá les repaso claramente tensión representada con la letra E, unidades volt, corriente eléctrica amper y resistencia eléctrica en ohm con la letra omega. Todos estas unidades son nombres de personas, ¿sí? Nombres de científicos del fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX que le han dedicado a todo esto. Bueno, ley de Ohm, sabemos justamente que uno de estos físicos, que era un alemán, se dio cuenta, o de alguna forma en la experiencia, que la tensión y la corriente son directamente proporcionales, es decir, cuando yo aumento la cantidad de tensión o agrego más fuentes de tensión, la corriente eléctrica va a aumentar, e inversamente proporcional la corriente con la resistencia, es decir, si yo tengo cables con mejor conductividad, cables que son más nuevos, podemos decir, de alguna forma facilitan la circulación de la corriente, con lo cual la corriente tiende a aumentar o de alguna forma no disminuye tanto. Eh, Todo material tiene resistencia, ¿no? Claramente, y siempre va a haber una oposición a la corriente. Pero en general, como ustedes ya lo desarrollaron, hay materiales con mejor conductividad o menor resistividad, también podemos decirlo. Que eso también lo vamos a volver a ver. Acá hay algunos ejemplos numéricos muy simples, ¿no? Una fuente de 9 volt y una resistencia equivalente de 50 ohm. De ahí podemos deducir claramente cuál sería la corriente. En este caso, podemos agregarlo acá, que la corriente eléctrica va a ser 9 volt dividido 50 ohm, es decir, no solo lo numérico, sino la unidad. Yo les voy a pedir que agreguen la cuestión de la unidad. ¿Está claro? Eso es importante. Fíjense que yo hago 9 sobre 50 y me da un valor de 0,18. Vamos a poner que la corriente es 0,18 amper, o lo que es lo mismo, 18 miliamper. ¿Sí? Lo que yo hago es multiplicarlo por 1000. Perdón, 180 miliamper.
180. ¿Sí? Vamos a borrarlo. ¿Sí? Para que quede ahí un poquito más claro, ¿sí? Entonces serían 180 mA, que en general es como se pone en miliamper o en amper. Bueno, acá tenemos otro caso, ¿no? Donde no tenemos una resistencia, el valor de la resistencia, pero tenemos el valor de la fuente y queremos que circulen 30 mA. Entonces, la corriente, la resistencia equivalente, claramente despejando de la ley de Ohm, si nosotros sabemos, aplicamos la ley de Ohm, hacemos este cálculo de división muy simple, que va a ser 12 volt dividido 30 mA. Fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense primero los valores de fuente, claramente va a cambiar los valores de corriente, y fíjense que en esta me da 180 mA y acá me da 30 mA. ¿Está claro? Entonces uno ya ahí puede ir deduciendo cuál es la corriente, cómo va a ser la corriente, ¿no? Entonces 12 volt dividido 30 mA, eso me va a dar una resistencia de 400 ohm. ¿Está claro? Es decir, que si la corriente es más chica, claramente la resistencia va a ser mayor. En este caso, la corriente medía un poco mayor, con lo cual la resistencia va a ser un poco más chica. Ahí ya vemos la relación. Y por último puede ser también una situación así, donde yo conozca la carga, la resistencia total, quiero que circule 10 mA en este caso. Bueno, ¿qué tensión yo le tengo que dar? ¿Qué fuente necesito para realizar este circuito? Entonces, la tensión claramente va a ser I por R, despejando, ¿no? Es decir, que la tensión que no conozco, la fuente que yo necesito utilizar, va a tener que ser 10 mA por 50 ohm. Y eso me da una fuente o una caída de tensión, podemos decir, de 0,5 volt. Una tensión muy chiquita, ¿sí? Esto sería como podemos decir, una aplicación bien simple de lo que sería ley de Ohm. Ahora les voy a explicar unas leyes que son las leyes de Kirchhoff.